director del Servicio Agrícola y Sanidad Ganadero de Chile, del SAG. Entonces, para no demorar más, damos continuidad a esto escuchando la video que nos envió José. Muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores por haberme dado la oportunidad de estar presente, bueno, de manera remota, pero presente con ustedes en este seminario internacional de influenza aviar sobre la actualidad y el avance y monitoreo de influenza aviar en nuestra región. Al respecto, les puedo comentar, yo me llamo José R. Rodríguez, trabajo en el SAC de Chile, soy el jefe del departamento de sanidad animal en este servicio que es parte de la división de protección pecuaria. Y dentro de lo que se me pidió, lo que les comento es que voy a hablar un poco sobre la experiencia de Chile con la influenza aviar. No solamente voy a hablar de lo que pasó este año, el 2017, empezó el 2016, pero el fuerte estuvo durante este año, porque creo que se necesita tener una mirada un poco más histórica para entender realmente el por qué y cómo Chile reaccionó frente a este foco. En ese sentido, los invito un poco a que dentro de los contenidos que tiene esta presentación hay elementos para entender el presente, un poco de historia sanitaria de Chile, el trabajo realizado en cada etapa y un poco de las perspectivas futuras y lo vamos a ir conversando durante el resto de la presentación. Ahora, para entender el presente hay que tener en cuenta que ocurrieron hechos, hay que tener en cuenta a quiénes les pasaron y hay que tener en cuenta también la interacción y el aprendizaje que ocurrió a partir de ese hecho. En este sentido, me voy a basar mucho en cosas que ocurrieron y cómo fueron marcando la interacción dentro de Chile y cómo fueron marcando lo que nosotros estamos haciendo y hemos hecho en esta tarea. Entonces, si hacemos una línea de tiempo breve, corta, pero que marque hitos, podemos conversar de que hay un momento previo al año 2002, que es un periodo de tranquilidad relativa, hay un quiebre cuando ocurre el foco del año 2002, hubo una crisis de mercado, un aprendizaje forzoso en Chile con respecto a la influenza aviar. Hay un periodo posterior a este foco del 2002 donde ocurre una crisis mundial. Si se recuerdan la crisis que ocurre con el virus del H5N1, nosotros estábamos recuperando mercado, estábamos activando procesos con salud y se produce el primer simulacro. Después voy a entrar en detalle en todos estos eventos, pero los voy a mencionar ahora. Después ocurre los eventos del 2014-2015 en Estados Unidos, preocupación mundial y a nivel nacional también en Chile ocurre el foco del 2017 y estamos en el momento actual donde estamos teniendo lecciones aprendidas, mejoras de implementación y recuperación de normalidad sanitaria también, que estamos abocados a eso. Entonces, los voy a invitar a que juntos vayamos conversando un poco cada uno de estos eventos que menciono en esta línea de tiempo y vayamos viendo qué fue lo que pasó y por qué digo yo que marcaron hitos en Chile. Y probablemente también marcaron hitos en Argentina y en todos los países de la región y en países del mundo. Eso es un poco inevitable verlo porque son cosas que tienen impacto global. Aquí la globalización es donde se ha hecho presente con una enfermedad y donde la percepción y los cambios que han ocurrido a nivel mundial han sido sumamente importantes. Entonces, vamos a ver un poco estos hitos históricos. Vamos a partir con este periodo previo al foco del 2002 y en esto les pido disculpas de que centre la historia en base a los hechos que le ocurren a Chile, pero bueno, es un poco la gracia que tiene esto de entregar experiencias propias y que tiene la gracia de mostrar lo que uno ha hecho en su propio país y lo que le ha tocado vivir. Entonces, en este periodo que es previo al foco del 2002, yo diría que a nivel mundial existe una época de ingenuidad y yo le puse así, la verdad es que no en ningún momento he leído que sea ingenuidad la palabra, pero
¿Por qué? ¿Por qué lo menciono así? Porque digo, hay una preocupación solo local. Solo algunos lugares del mundo se preocupaban de este tema. El código de la OIE en esa época era sumamente rudimentario para influenza aviar. Sumamente rudimentario. A nosotros nos tocó trabajar con ese código y la verdad es que no ayudaba mucho. Poco lo que ayudaba. A nivel del servicio agrícola y ganadero teníamos planes de contingencia estructurados para influenza aviar, rudimentarios, pero los teníamos. Teníamos un sistema de vigilancia epidemiológica que se basaba prácticamente en una vigilancia para exportación, y el problema era prácticamente teórico. Y el sistema en general, el año 2002, antes del año 2002, estaba poco preparado. Y en el sector privado, yo también me atrevo a mencionar que había una baja preocupación por este problema porque era un problema de otros. Y lo vamos a ver después en un mapa, porque efectivamente esto era un problema de otros. El número de focos en ese tiempo era muy bajo a nivel mundial. Y también estábamos un poco preparados como sector privado, estaba poco preparado igual que el sector público, para un foco de influenza aviar, porque no estaba dentro de las cosas que veíamos como inminentes que podían llegar a ocurrir. Pero, por supuesto, la historia se preocupa de que uno vaya aprendiendo y ocurre el foco del año 2002. Y el foco del año 2002 ocurre en mayo de ese año. Fue un foco de influenza aviar en la provincia de San Antonio. Lo que ocurrió fue un virus H7N3 de alta patogenicidad. Tuvimos un momento de confusión inicial muy complejo. Tuvimos una vacuna contaminada con virus H5N2 que estaba marcando serología en una empresa distinta a la que tenía el H7N3, y eso hacía que la distribución geográfica fuese realmente complicado el enfrentamiento de la situación. Menos mal se determinó rápidamente que esto era una vacuna, que las serologías iban en disminución y por lo tanto se pudieron separar los dos eventos. El foco afectó a la segunda empresa mayor del país. Después voy a dar más detalles del lugar y cómo fue, pero fue controlado y erradicado en un tiempo breve para los estándares del momento, y sigue siendo breve hoy día también, 6 meses, con un trabajo público-privado muy fuerte en ese momento, pero no fue muy fácil. Y en eso hay que ser objetivo y decirlo claramente. Tuvimos bastante roce, pero sacamos esto adelante juntos. Y la estrategia empleada fue el sacrificio sanitario, y se sacrificaron aproximadamente 478.000 aves entre reproductoras broiler y reproductoras de pavo. Y la reproductora de pavo fue en la misma empresa. Se hizo vigilancia, se hizo sentinelización de las instalaciones, se ocupó la zonificación, por primera vez se ocupa la zonificación en foco, voy a profundizar un poco después en esto, y se aplicaron medidas de bioseguridad. El foco 1 es una granja de reproductoras que está aquí. Tenía dos áreas, un área norte, la separaba esta autopista, que es la autopista que une Santiago con San Antonio, y un área sur tenía su planta de incubación prácticamente adentro del plantel. Y aquí es donde viene un tema muy importante. Aquí las distancias son bastante cortas. Aquí hay un núcleo de engorda de broiler de la misma empresa muy grande, sumamente grande. San Antonio está en dirección a este sector, Santiago está hacia acá, y en este sector de aquí, hacia el sur de Miltil, se encontraba el lugar que fue el foco 2, que es Tremolén, que es la granja de reproductoras de pavos de la misma empresa. Se encontró que hubo un link, y en este lugar, aquí, se produce un inicio de compartimentación porque se vio afectada un dark house y el resto de la granja siguió funcionando y siguió y mantuvo sus aves indemnes. Y esto fue una cosa bastante especial que solo con bioseguridad se logró manejar. Bueno, aquí esta es el área general, aquí está la provincia de San Antonio está marcada, Santiago se encuentra hacia esta zona. Esos dos puntos, ahí está Miltil Sur, Miltil Norte y ahí está Tremolén. Esos puntos se ven bastante chicos en este mapa, pero bueno, los puntos verdes eran otros sectores de la misma empresa que estaban dentro de la zona que se marcó con una línea roja aquí, se hizo una zonificación, y todas estas áreas verdes se mantuvieron negativas para la enfermedad. Por eso, bueno, puse aquí zonificación en foco, fue la primera vez que ocupamos la zonificación con un foco
activo. Hay un esbozo del compartimento por lo que ocurre en Tremolén y una de las lecciones aprendidas es que se rediseñó por completo el sistema de vigilancia, se inició una nueva etapa del trabajo público-privado, cambiamos absolutamente, totalmente las reglas del juego, si se quiere decir así, empezamos a jugar juntos de otra forma y se rediseñó y repotenció totalmente el sistema de enfrentamiento de emergencia, que estaba muy preparado para un potencial foco de aftosa y muy poco preparado para esto. Aún así, la respuesta fue buena y logramos controlar el foco, que no era menor gracia hacerlo. Ahora, este evento generó un quiebre muy profundo. Hay un antes y un después del foco del 2002, absolutamente. En priorización, en forma de ver el problema, en relación a todo. Se produjeron efectos muy agudos en los mercados. Esto fue sumamente complicado en ese momento. Sumamente complicado. El tema de los mercados nos marcó profundamente. Hubo un aprendizaje de cero ahí mismo. La enfermedad la conocíamos por los libros, no la habíamos visto nunca y no habíamos tenido realmente entrenamientos que nos permitiesen prever cómo era manejar esta enfermedad. Y el foco rompió paradigmas de manejo interno y causó crisis interna también. Bastante fuerte, como suele pasar en estas cosas cuando hay crisis muy graves con las que uno no se ha preparado previamente. Porque una crisis grave no necesariamente implica un problema de conducción, pero aquí hubo varios inconvenientes que se superaron, pero que no ayudaron en ese momento precisamente. Después de que pasa el foco, viene un periodo posterior al 2002 y ocurre una crisis mundial. De esa vamos a conversar ahora. Porque hasta el año 2003, hasta fines del 2003, esta era la situación de ocurrencia histórica de virus de influenza aviar de altamente patógena en el mundo. Los países que están marcados con amarillo, los territorios que están marcados con amarillo, son aquellos que habían tenido focos. Y la verdad es que, si lo ven, y son objetivos, había habido pocos focos, muy pocos focos, hasta el año 2003. Chile, como ya lo habíamos dicho, habíamos tenido ya uno el 2002. Pero el año 2004, fines del 2003, principios del 2004, esto empieza a cambiar. Y, por ejemplo, en junio del 2004 veíamos mapas como este, que hablaban de una diseminación de esta cepa H5N1 por todo el mundo. Y principalmente en todo lo que era Asia y con una expansión inmediatamente hacia el hemisferio occidental. Esto, recuerden, fue un problema grave. Esto causó un problema grave, causó una situación bastante inédita, diría yo, a nivel mundial y nos cambió totalmente la percepción de lo que significaba esta enfermedad. A 27 de septiembre del 2007, esta imagen viene de la Organización Mundial de la Salud. Estas eran las áreas en las que se había detectado el H5N1, tanto en aves domésticas como en aves silvestres. Ya esto tenía una cara totalmente distinta a lo que habíamos visto hasta el año 2003. Absolutamente diferente. Y esto cambió todas las reglas de cómo se discutía y se hablaba de influenza aviar en el mundo. Aquí entonces, de este periodo donde yo digo que se acaba la ingenuidad, ¿ingenuidad en qué sentido? Ingenuidad en que creíamos que el problema era un problema acotado, que estaba en pocos lugares del mundo y que realmente afectaba a los demás y no nos afectaba a nosotros. Además ahora esta pasa a ser una enfermedad con potencial zoonótico, se produjeron casos en humanos y muertes en humanos, por lo tanto cambia todo, porque antes tampoco era una enfermedad con potencial zoonótico. Y se produce una crisis mundial con miedo, ¿eh? Y hay un problema comunicacional a nivel global. Y se producen cambios bastante interesantes. Yo nunca pensé escuchar que gente común y corriente, que no tenía formación de epidemiología, hablase de términos como la pandemia. Después de eso, también se produjo en algunos lugares del mundo crisis de seguridad alimentaria, porque hubo que sacrificar una cantidad de muy grande. Y se produjeron una escasez de huevos y se produjo escasez de carne. Y lo peor de todo fue que se produjo un efecto a muy largo plazo sobre la percepción de riesgo respecto a la enfermedad.
Y eso hasta el día de hoy está marcando y marca la agenda y marca la forma en cómo se discute respecto a esta enfermedad en todo el mundo. Y toda esta crisis, por supuesto, también va acompañada en profundos cambios en el código de la OIE, cambios que se produjeron de manera bastante rápida a lo largo de esos años y que nos llevó a la conformación de cómo está más o menos el código al día de hoy, con cepas notificables o no notificables. En ese mismo periodo en Chile se inició el trabajo ya formal con salud, se escribió el primer plan de preparación para la pandemia, en el cual salud nos invitó al SAG a trabajar, me tocó a mí participar en esa primera redacción y después por supuesto se ha mantenido un equipo y tenemos hoy día un equipo de trabajo y una mesa de trabajo de zoonosis con salud que partió en ese momento de manera más estable. También en esa época en Chile se llevó a cabo el primer simulacro de influenza aviar, el año 2008 en Pichilemu, y hubo gente también de Argentina y del Mercosur que trabajó con nosotros y participó. Y llevamos a cabo un cambio en el plan de contingencia bastante profundo. En ese sentido, las lecciones del foco pasado, del 2002, se van capitalizando de a poco. Se cambia todo el sistema de vigilancia epidemiológica y se inicia un periodo de cooperación público-privado diferente. Lo mencioné cuando hablé del foco, pero lo vuelvo a mencionar ahora porque cambiamos las reglas completamente del juego, de cómo nos relacionábamos y entramos en un periodo de cooperación que sigue hasta el día de hoy y que además hemos ido profundizando. Yo diría que este periodo termina cuando se produce la pandemia del H1N1, donde efectivamente ocurre lo que se esperaba, aunque no viene de las aves y sabemos que tiene algunos segmentos de aves, pero en fin, ocurre el H1N1 y en Chile pasó también, tuvimos un caso bastante especial donde la enfermedad pasó de los humanos a pavos. Y precisamente en la misma granja donde tenemos después nuestro foco ahora, en la granja Las Palmas. Ahí ocurrió que los operarios estaban enfermos y enfermaron a sus aves. Ahora, otro hito que marca son los eventos del Estados Unidos del año 2014-2015. Aquí traje al recuerdo una de las imágenes que se veían en la página de la IFIS, página que permanentemente estábamos actualizando. Yo por lo menos estaba pegado viendo qué es lo que estaba pasando. Todo el día veía la actualización. Esta es una, no necesariamente es la última. Y 223 focos, con 48 millones de aves afectadas. Y la verdad es que esto, ni yo creo que nadie, esperaba ver esto en Estados Unidos. Y esto marca un nuevo momento. ¿Y por qué lo marca? Porque se produce una preocupación mundial. Me tocó estar en la Asamblea General de la OIE ese año y en forma excepcional se le pide al delegado de Estados Unidos, el doctor John Clifford, que haga una presentación y se corre todo el programa de la OIE y se para el doctor Clifford y nos explica lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora, siendo objetivo, lo que pasó en Estados Unidos en el 2014-2015 no es un hecho aislado. La enfermedad en el mundo había tenido una tendencia al alza que sigue teniendo, pero lo que encadena esto con una reacción de todos nosotros es la sensación de que si ellos que han tenido este problema les pasó esto, ¿qué me puede llegar a pasar a mí? Y entonces en Chile se genera un plan de prevención basado en 6 pilares y nuevamente tenemos un mayor acercamiento público-privado. A esta altura ya teníamos reuniones todas las semanas en comité y bueno, Pedro Guerrero, que está presente ahí en el seminario, puede dar fe de lo que digo. Hicimos un trabajo de nuevo, remiramos cómo estábamos trabajando. Y los ejes de este plan de prevención que se monta en el año 2015 y continúa en el 2016 son por una parte la bioseguridad que la empezamos a medir, colocamos un instrumento de medición de bioseguridad en web, en una aplicación informática que genera una base de datos, donde cada uno de los planteles se autoevaluó y en el caso que aquellos que no podían autoevaluarse fueron evaluados por el SAC. Nuevamente se hace un cambio en la vigilancia epidemiológica, otra vez volvemos a hacer mejoras sobre la vigilancia epidemiológica que generó un plan especial de vigilancia y al final, después de este plan, terminamos con 3 diseños de muestreo funcionando en paralelo.
un diseño general que se hace para mantener condición país, un diseño especial que es para las exportaciones de carne y un diseño de respuesta en este plan de prevención que incorporó estratos de riesgo en forma diferente. Asimismo, también actuamos sobre la respuesta ante emergencias. Se hizo un nuevo simulacro. Este simulacro fue totalmente diferente al anterior. Y en este simulacro se incorporaron los directivos, se incorporó los abogados, se incorporó gente de las compras, el sector privado también participó aquí. Bueno, el anterior también había participado, pero aquí participó de otra forma, mucho más internalizado dentro de lo que estábamos haciendo. Comenzamos el desarrollo de compartimentos como una herramienta útil para la prevención y para el manejo del problema de los mercados. Bueno, este es un tema que no me canso de decirlo, la coordinación público-privada fue más y mejor de la que ya teníamos. Y cambiamos la estrategia con respecto a los mercados y entramos en una fase de prevención donde comenzamos con mercados prioritarios a negociar, por ejemplo, los procesos de zonificación y tenerlos acordados antes de que ocurriese un problema. En esto, todo lo que yo le he dicho hay una integración lógica. Nos basamos en los pilares de la prevención, la bioseguridad y la detección precoz, la vigilancia. Y en el caso de que apareciera la enfermedad, una respuesta temprana que se basa en el sistema de emergencia y una minimización de impactos por zonificación y compartimentación que estamos y seguimos estando en un proceso de negociación con nuevos mercados. Y en todos los casos la comunicación de riesgo es parte clave de las acciones. Aquí las 5 herramientas forman parte de un único sistema y que sigue funcionando incluso con el foco que tuvimos después de esto. Otro punto es que Influenza aviar pasó a ser un elemento en primera prioridad. Se revisaron todos los esquemas previos, incluido el aprendizaje del 2002. Volvimos a revirar todo. Le dijimos no a la enfermedad de la victoria. Esto es algo como medio extraño que yo siempre saco a colación. Este es un evento psicológico que los norteamericanos lo encontraron y que en el fondo es confiarse de que si uno pudo hacerlo en el pasado y tener éxito en el pasado, va a poder tener éxito en el futuro. Y nosotros renunciamos a caer en eso. Habíamos tenido éxito en el 2002, pero eso no nos llevó a pensar que podíamos tener éxito nuevamente. Y volvimos a ver todo de nuevo. Y empezamos un intenso trabajo con universidades. Teníamos colaboración con universidades, pero esta vez empezamos un nuevo trabajo mucho más intenso, mucho más profundo con ellas. Y bueno, por supuesto, caemos al foco 2017. Brevemente, les comento, el foco del 2017, el 29 de diciembre, una fecha que no es muy feliz por lo que se podrán imaginar, porque todo el mundo está pensando en el año nuevo y nadie está pensando mucho en que va a ocurrir un evento como este, pero como siempre, este tipo de eventos pasan justo antes de feriado o día viernes a última hora. El 29 de diciembre la empresa nos notificó que había tenido un leve aumento de mortalidad, la verdad fue muy leve, muy leve. La mortalidad final alcanzó solamente el 1,61%, muy poco por encima del estándar. El día 30 confirmamos que se trataba de un virus H7 y se estableció la emergencia sanitaria y se activó el plan de contingencia. Ese mismo día se comenzó el sacrificio de aves y continuamos con las medidas sanitarias que estaban establecidas y que ya habíamos trabajado de forma previa con el mismo sector privado. Por lo tanto, aquí no hubo sorpresas. Todo lo que estábamos haciendo sabíamos que teníamos que hacerlo. El 3 de enero tratamos de informar a la OIE porque el Guajis estaba con problemas técnicos y le mandamos un correo a la OIE. Y el 4 de enero nosotros informamos a los mercados porque ya OIE no estaba saliendo en ese momento. Y el 6 de enero ya sabíamos entonces que esto era un virus H7N6 de baja patogenicidad y esto fue confirmado por un laboratorio de referencia de la OIE que es Ames. Esta es una vista satelital de la granja Las Palmas, que es donde fue el primer foco. Tenía 8 sectores dedicados a engorda de pavo, 5 de ellos estaban poblados y la población era de 344.000 aves de engorda en distintos momentos, en distintas edades, perdón. El 16 de enero, sin mortalidades y
Aquí es donde está el foco, aquí está Viña del Mar, Valparaíso, y aquí fue el primer foco, a unas decenas de kilómetros hacia el norte, en un sector de la misma empresa, confirmamos la presencia del virus de influenza aviar. Aquí no existió mortalidad, pero sí signos clínicos, y hay una relación directa por medio de un link epidemiológico entre el primer foco y el segundo, y esto lo notificamos a la OIE y ampliamos las medidas en el alcance territorial. ¿Qué fue lo que hicimos con respecto al primer foco? Aquí voy a pasarlo relativamente rápido. Hicimos un trabajo en rutas asociadas que eran de riesgo, donde se habían movido productos de riesgo en forma previa a la detección del foco, la ruta del matadero, una ruta donde se habían destinado algunos guanos de estas aves. Hicimos un barrido de predios rurales, todos estos predios fueron identificados, cualquier tenedor de aves fue identificado, se le hizo una encuesta epidemiológica y fueron muestreados todas estas personas. Teníamos dentro de las áreas de las zonas de vigilancia, teníamos unas áreas urbanas, se llevó a cabo un trabajo de clúster o de agrupaciones urbanas, porque definitivamente trabajar en un área urbana hay que hacerlo con ciertas precauciones por el tema de los recursos que se podrían implicar allá adentro, pero funcionó muy bien. Ahí está un detalle, se llaman clúster urbanos, y en el fondo lo que hicimos aquí fue un reconocimiento primero satelital y después en terreno, donde fuimos a buscar las áreas donde podía haber aves de traspatio y encontramos. Y en el resto de las áreas que no están marcadas es que no encontramos aves de traspatio, por lo tanto no necesitamos hacer agrupaciones de tenedores. Todos los espejos de agua asociados al foco 1 fueron visitados, caracterizados y muestreadas las aves que había ahí. Se revisó qué tipo de aves existían, se hizo una revisión exhaustiva de todos estos espejos de agua con respecto a aves migratorias y residentes. Y también se llevaron a cabo, se separaron en clúster las áreas urbanas, rurales también asociadas a este foco 1. Lo mismo se hizo con el foco 2, aquí eso sí había una mayor cantidad, cada uno de estos puntos amarillos que se ven en esta foto que se tomó de Google Earth es un tenedor de traspatio, no son los tenedores industriales estos que están en amarillo. Aquí también hicimos clúster urbano, teníamos áreas urbanas asociadas al foco y clústeres rurales también para facilitar un manejo y poder hacer un muestreo que fuese racional en la vigilancia que la OIE nos pide mantener cada 21 días por 3 meses después del proceso de desinfección. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, ya les decía, hicimos un rastreo, muestreo, una primera etapa al 100% de los propietarios de aves. Trabajamos con todos los planteles privados comerciales. Hicimos conglomerados o clústeres de traspatio, tanto urbanos como rurales, para facilitar su manejo. Y se hizo una vigilancia especial de los espejos de agua. Y en seguimiento del link epidemiológico seguimos al 100% de las personas que tuvieron contacto con los focos. Fueron 140 personas y 55 empresas. Y se hicieron muestreos en todos los casos que hubiesen sido necesarios. Y aquí volvimos a aplicar la zonificación. Tenemos el área de 3 kilómetros, que es un área de perifocal. Después aquí está en círculo en rojo el área de los 10 kilómetros, pero ajustamos de acuerdo a la metodología que habíamos acordado en Estados Unidos para que el área de restricción de exportaciones fuese esta que está aquí, está ajustada por características geográficas. Lo mismo hicimos con el foco 2, aquí está el área de perifocal. Aquí tuvimos una detección serológica, no hubo aislamiento viral, tampoco hubo PCR, no pudimos tener nada más que serología. Había un link epidemiológico entre el foco 2 y esta detección serológica y se tomó la determinación de hacer sacrificio de estas aves y activación de un seguro que la industria había tomado para poder hacer sacrificio de aves de traspatio. Este fue un traspatio y se sacrificó el traspatio que se encontró y su colindante. Esta fue la zona que se marcó, también delimitada por aspectos geográficos, y aquí en color morado se alcanzan a ver donde hay otros planteles industriales que estaban dentro de la zona. Ahora, en diferencias con el 2002, más allá de lo obvio, hay un grado de preparación del personal institucional, tanto público como privado, absolutamente diferente. Aquí estábamos preparados, nos estábamos preparando, y esto ocurre cuando estamos en esa preparación. Aún así, la logística
y es un tema que no me canso de decirlo porque que tiene que ser una experiencia que ustedes también tienen que tomar. La logística es un tema importante, que debe ser visto desde antes. Esta es la primera emergencia en la era de los subcontratistas. Aquí nos encontramos, yo les dije, 55 empresas, 140 personas que entraban y salían. Es una cantidad importante de gente que hay que hacer seguimiento, visitar, revisar de que no tengan aves. Y en caso que tuvieran las aves, hacer los muestreos correspondientes. Las herramientas de manejo internalizadas a nivel internacional. El 2002 unificamos, pero esta vez también lo hicimos y esta vez fue mucho más fácil porque ya teníamos no solamente la experiencia, sino que además habíamos negociado estos temas con los principales mercados. Que es lo que viene justo a continuación, que es la negociación previa con los mercados de mayor interés. ¿En qué estamos ahora? Estamos elaborando los documentos que evidencian los resultados de la vigilancia para recuperación de estatus ante OIE. La emergencia se cierra formalmente el 9 de junio, es decir, mañana, y hasta ahora todos los resultados de la vigilancia han sido negativos. Y en la etapa de restablecimiento de la normalidad estamos llevando a cabo una evaluación crítica de lo que hicimos, estamos volviendo a revisarlo todo, estamos haciendo un monitoreo de la situación mundial, ustedes lo pueden ver, todos los días aparecen focos nuevos, y estamos reevaluando evidencia ya existente porque hay que evitar ser ciego a lo que uno tiene al frente. Por lo tanto, cosas que hay que volver a verlas desde otros ángulos. Estamos adecuando los sistemas y preparándonos para responder de mejor forma. Esto es una autoexigencia casi obsesiva, pero si no entramos en un ciclo de mejora continua en esto, no logramos mejorar lo que tenemos que hacer. Por supuesto que estuvo bien lo que hicimos, pero tenemos que hacerlo mejor. Y estamos redireccionando la vigilancia, tratando con modelos que nos permitan predecir de mejor forma el riesgo. En eso, les comento, tenemos hay n variables unidas en un modelo lineal que permite determinar zonas con mayor o menor potencial de riesgo. Y, por ejemplo, ocurre una situación, este es un resultado súper preliminar, pero esto es lo que ocurriría en la región de Valparaíso con zonas con potencial riesgo para influenza aviar. En un resumen de todo lo que les dije, de la evolución de los sistemas de manejo y en relación con estos hitos que marqué, hitos históricos que marqué, el tema de manejo foco, bueno, les comentaba, habíamos aprendido a hacerlo en 2002 y volvimos a hacerlo en 2017, pero esta vez fue mejorado, absolutamente mejorado, porque lo hicimos en conjunto público-privado y de otra forma. Planes de contingencia ya teníamos previo al 2002, de hecho posteriormente al 2002 aquí falta un ticket, hicimos mejoras, pero con los eventos de Estados Unidos volvimos a hacer mejoras y volvamos a volver a hacerlas ahora a posterior de lo que está pasando en este momento, del foco que vamos a cerrar el día 9. El trabajo público-privado, por supuesto que existía de antes, pero en forma posterior al 2002 se produjo un cambio dramático y con los eventos de Estados Unidos volvemos a tener un cambio súper positivo por lo demás. El trabajo con mercado, bueno, el 2002 lo tuvimos que hacer durante el foco y esta vez lo empezamos a hacer en forma preventiva y en forma anterior al foco para poder estar en un mejor pie de negociación. Y pongo aquí prevención real, no porque antes no previniéramos, pero la verdad es que entramos en el tema de bioseguridad, que es el tema que más me preocupa, y el tema de los compartimentos a raíz de los eventos de Estados Unidos. La preparación de la estructura para influenza aviar, posterior al 2002, hicimos un primer simulacro y después de que pasan las cosas en Estados Unidos, hacemos otro simulacro. Y bueno, viene el foco y aplicamos lo que aprendimos en ese momento. Y el sistema de vigilancia que lo hemos cambiado varias veces y lo seguiremos mejorando las veces que sea necesario. Aquí hay un proceso que no se detiene y uno no se puede quedar tranquilo con que ya hizo todo lo que tenía que hacer, porque la industria cambia, las condiciones del mundo cambian y el conocimiento sobre esta enfermedad también va cambiando. Por eso es que hago este resumen histórico, porque si ustedes se fijan en 15 años de historia sanitaria, lo que sabemos sobre esta enfermedad ha cambiado dramáticamente, pero dramáticamente. Hoy día sabemos mucho más que hace 5 años atrás, pero mucho más, lo que nos hace
entonces hay que tener la humildad para decir, hoy día no sé si sabemos todo lo que tenemos que saber sobre esta enfermedad. Y eso nos tiene que llamar a mantener este espíritu de mejora continua, que es un poco lo que se refleja ahora en lo que vamos a decir las conclusiones, porque yo creo que de las conclusiones que se queden tres conceptos al final. Uno es el aprendizaje, y puede ser el aprendizaje sobre lo que a mí me pasa, pero para eso sirve este seminario, y es el aprendizaje sobre lo que le pasa al otro. También nos debe llamar esto y aprender de las experiencias del otro para poder sacar lecciones válidas. El tema de la cooperación público-privado es fundamental para tener respuestas de emergencia rápida y eficiente. En esto no me voy a cansar de decir que nosotros hemos hecho esto juntos y no lo hicimos separado, ¿no? Aquí no fue, no, el SAG hizo todo, no, eso no es cierto. Aquí hemos tenido un trabajo que ha ido de menos a más desde el 2002 y que evidentemente sin el sector privado esto hubiese sido totalmente diferente y muy cuesta arriba. Y por último, el concepto de flexibilidad, que aquí lo que busco es recalcar un poco de que lo que les dije al final de la diapositiva anterior, nosotros no sabemos mucho sobre esta enfermedad realmente, o cada día nos damos cuenta que antes sabíamos menos. Y eso nos tiene que inducir a que hay que revisar lo que se está haciendo y volver a cambiarlo. Hemos cambiado el sistema de vigilancia en Chile, no sé, 3, 4 veces, en forma gruesa. Y esos cambios no me dejan tranquilo, a mí por lo menos, y al equipo que trabaja conmigo tampoco nos deja tranquilo, porque estamos mirando qué es lo que pasa. Entonces hay que ser flexible, hay que cambiar los procedimientos. Los procedimientos pueden estar bien escritos en un momento dado y ocurre un foco y uno se da cuenta que todo lo que escribió no estaba tan claro o tan explícito como tenía que ser, o pasa a los Estados Unidos y tenemos que volver a mirarlo. Entonces, esas son las cosas que yo quería compartir con ustedes. Me imagino, bueno, va a haber un momento de preguntas vamos a tratar de hacer la comunicación en directo o vía teléfono. Pero estas son las cosas que, como les digo, que quería compartir con ustedes para que se entendiera un poco qué es lo que ha hecho Chile y cómo lo ha hecho. Así que muchas gracias por su atención, gracias por su tiempo. Me pasé un poco de lo que debería haberme demorado en esta presentación, así que voy a parar ahora para que pueda continuar con el programa. Muchas gracias.